entrevista del Telematutino 11. Gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Roberto Rodríguez Marchena, quien es el vocero del precandidato, el licenciado Danilo Medina. Encantado, Roberto. Muy buenos días, Ramón. Muy buenos días, Jacqueline. Muy buenos licenciado días. No, Roberto. Bueno, está bien. Roberto, bueno, primera entrevista con posterioridad ya a la proclamación y a la salida a la calle del licenciado Danilo Medina, que hasta ahora se había mantenido trabajando para el sector externo, ¿no? Así es, sector externo. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Bueno, mira, para entender el panorama hay que entender, digamos, el contexto social, económico y espiritual de nuestro país. Sí, no es ajeno, la situación política no es ajena. Muchas veces nosotros tenemos la inclinación a quedarnos en la anécdota cotidiana, porque eso es lo que disfrutamos, es lo más entretenido. Pero en nuestro país se viene debatiendo alternativas profundas de rumbo económico, de rumbo social, de políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, hay un debate y los partidos les corresponde presentar esas propuestas, ¿no? De manera que la población, cuando esté convocada al proceso electoral, pues pueda decidir cuáles son esos rumbos. Entonces, nuestro país te está reclamando, lo primero es una continuidad de muchas de las políticas que viene desarrollando el actual gobierno, la continuidad de muchas de estas políticas. Pero también, y no podemos perder de vista, que no solamente es eso, sino que también hay mucha gente, hay un amplio movimiento en la sociedad que está reclamando la corrección, o sea, que se corrijan determinadas políticas, determinados programas. Eso por un lado, que se agrega a lo primero, ¿no? Y en tercer lugar, también estamos recibiendo desde la sociedad el reclamo de que se hagan cosas nuevas, que se inicien cosas nuevas que corresponden a las circunstancias. Entonces, los partidos políticos y, por supuesto, las candidaturas tienen que responder a esos tres aspectos que nos vienen desde la sociedad, es decir, la continuación de las políticas públicas que han sido acertadas, que se mantengan, porque definitivamente hay logros y hay aspectos que yo situaría en el campo de lo religioso, es decir, hay aspectos que no se pueden tocar, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica, ¿no? Las políticas tributarias, eso tiene que cuidarse. Pero por otro lado hay que corregir cosas, porque la gente no es que diga, estamos perfectamente satisfechos y bueno, y qué felices estamos. No, hay que escuchar y ser sensible a eso. Entonces, en ese sentido, la candidatura de Danilo, nosotros sentimos que está respondiendo a ese triple reclamo de la sociedad. La continuidad de políticas, corregir determinadas políticas e iniciar nuevas políticas en nuestro país. Entonces, por eso nosotros nos sentimos muy entusiasmados, porque sentimos que Danilo está correspondiendo a ese torrente de la sociedad dominicana. Y ahí es que está la clave del éxito político. Bueno, la candidatura de Danilo Medina había hecho un trabajo formidable en cuanto a las estructuras fuera del partido, el llamado sector externo, y una cantidad de agrupaciones públicamente le han dado su apoyo. Y se estaba esperando que marcaran el punto de partida, que agitaran las banderas dentro del Partido de la Liberación Dominicana para lograr lo que sería el primer paso importante, que es lograr la candidatura presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Los meses que han precedido a lo ocurrido el pasado domingo han sido de mucha atención por el tema de la posible repostulación del presidente Leonel Fernández. Y ahora hay un ingrediente nuevo, la inscripción como en condición de precandidata de la primera dama de la República. ¿Este elemento es un elemento que le es indiferente al proyecto de Danilo Medina o es un elemento perturbador por las implicaciones de una maquinaria reeleccionista que estaría detrás de esa candidatura? Mire, como les decía, lo fundamental es la expresión de lo social, económico y espiritual de este país. Es decir, lo que marca el momento político de República Dominicana es lo primero que les señalaba, ¿no? De entender lo que está ocurriendo en las fuerzas sociales, económicas y espirituales de nuestro país. Pero por otro lado, el otro elemento que caracteriza esta situación al día de hoy viene dada por el discurso del viernes del presidente Fernández. Es decir, probablemente es el hecho político más importante que haya sucedido este año, ¿no? Porque a partir de esto que le he señalado, de que hay un torrente de la sociedad dominicana, el presidente Leonel Fernández hizo la lectura adecuada. Ese discurso del presidente el viernes en la noche es una lectura adecuada de lo que está señalando la sociedad. En primer lugar, el presidente dice que no se va a reelegir. ¿Pero por qué no se repostula? Él mismo lo dice, no porque me faltaran argumentos o razones,
sino porque no quiero crear una crisis de gobernabilidad. No quiero crear una crisis. Habían tensiones, es decir, el propio discurso del presidente reconoce esto primero que les acabo de mencionar, ¿no? Y por otro lado el presidente dice, me voy a dedicar a gobernar. Óigame, eso, muchos han soslayado esto, ¿no? El hecho de que el presidente de la República diga esto, yo me imagino la tranquilidad, el entusiasmo y la ilusión que le generó a muchos de los sectores productivos en nuestro país, que vienen reclamando la concentración de parte de todos los políticos siempre, ¿no? De que se concentren para lo que fueron elegidos, ¿no? A gobernar, a trazar las políticas públicas, en un momento de gran tensión de la economía nacional. De modo que eso es una buena noticia, que el presidente haya dicho eso. Y por otro lado, el presidente Fernández ha dicho ya en su condición de presidente del partido que va a garantizar la neutralidad, es decir, la imparcialidad en el debate interno. Y Danilo le cree al presidente. Danilo le cree al presidente, Danilo no pone en duda la palabra del presidente, de manera que cualquiera de la situación de presentación de precandidatos, nosotros y Danilo lo recibe con absoluta normalidad. Es un derecho, ¿verdad?, de compañeros y compañeras de presentar su candidatura. Nosotros entendemos que su candidatura está implantada en la sociedad dominicana, de manera que lo que ha habido es un proceso de formalización de precandidaturas, pero todos los precandidatos, en cierto modo venían teniendo una exposición pública y venían siendo medidos en las diferentes encuestas, de manera que no hay una situación como tal nueva, sino una formalización de algo que ya existía. ¿A qué encuesta el licenciado Danilo Medina, el mismo día de la actividad, realizó una impresionante en el Cruz San Lázaro y hablaba de su posicionamiento de 62 tanto por ciento? Eso incluía a todos los precandidatos. ¿Quiénes medían? Los incluía a todos. Lo que pasa es que, como él mismo precisó, y ha sido su estilo, no quiso mencionar a los demás precandidatos para que no se vaya a interpretar que quiso atropellar, que quiso ser excesivo en su presentación. Pero incluía a todos, a los actuales, a todos los 7 precandidatos. A los todos los que se inscribieron. Incluyendo la primera dama. Así es. Incluyendo la primera dama. Así es. Lo que pasa es que no quiso entrar en eso y me parece que es correcto de parte de Danilo hacerlo así. Porque es parte de la cultura del Partido de la Liberación Dominicana no competir de manera inadecuada con los demás compañeros, sino que en la cultura del PLD es que cada precandidato presente sus propuestas, que es lo que ha venido haciendo Danilo desde hace mucho tiempo. Si algo ha caracterizado la impronta de Danilo desde el último año, desde el 30 de junio, que anunció su disposición a buscar la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana, ha sido la presentación de propuestas. Y ese estilo él no lo va a variar. No lo va a variar en absoluto. Y esa presentación de propuestas, ¿usted piensa que es lo que va a determinar el triunfo de los que están compitiendo en la lucha interna, que es diferente dentro del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Usted cree que con propuestas se logrará convencer a la militancia PLDista de que Danilo Medina es el mejor candidato? Bueno, es que toda candidatura para tener éxito es una combinación de la razón y del corazón. Él y Danilo han venido trabajando esto desde hace mucho tiempo, es decir, un hombre que tiene profundas raíces de cariño en el Partido de la Liberación Dominicana. Danilo ha sido un constructor del PLD. Danilo ascendió desde soldado raso, desde salir con la latita, como se burlaban de nosotros, a las esquinas, de colocar el periódico. Es decir, él ha subido escaño por escaño dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Conserva y ha forjado profundos vínculos de cariño con los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana. Y naturalmente, cuando él se ha dirigido, como decía Ramón, hacia la sociedad, hacia los sectores externos presentando sus propuestas, también en el PLD han recibido esas propuestas. Es decir, que los compañeros y compañeras del PLD conocen a profundidad, al detalle, cuáles son las propuestas que ha hecho Danilo al país, de manera que en el caso de Danilo se reúne razón con corazón, y bueno, por eso es que es el posicionamiento que él tiene. ¿Ese sector externo puede votar en la convención del No, en absoluto, no. El PLD trabaja con su padrón. El PLD es un partido muy organizado, se ha caracterizado por ser un partido ordenado, previsible, predecible, porque quiere mandar siempre ese mensaje a la sociedad de tranquilidad, y tiene su padrón que lo ha puesto a prueba sin ningún tipo de problema. Entonces no tenemos necesidad de variar. Más de 2 millones, 2.100.000 compañeros y compañeras inscritos, y esos son los que van a votar. Los de los movimientos externos no, en absoluto, no, tiene que estar inscrito y estar registrado en el padrón.
Roberto, desde el mismo domingo en la tarde, en la noche, circuló la especie de que la precandidatura de la primera dama sería retirada, que ella no aceptaría esa presentación. En el día de ayer se ratificó que sí, que ella la va a aceptar, y de hecho atribuyó a sectores de seguidores del licenciado Don Medina de difundir esa especie de rumor como para debilitar un poco la presentación de ella como precandidata. ¿Le merece algún comentario este tipo de esto que se ha dicho? No, yo le puedo dar seguridades a ustedes que ese no es el estilo de Danilo. Todo el país conoce el estilo de Danilo, de respeto, de los brazos abiertos, del cariño. Y algunos incluso le han dicho que a Danilo se le ha ido la mano, es decir, muchas veces, es decir, por favor, ni con el pétalo de la rosa toquen un compañero, porque Danilo, como conoce muy bien el Partido de la Liberación Dominicana y conoce a lo que son los seres humanos, que nos apasionamos, nos desbordamos, pues precisamente él como líder político, pues lo que ha querido es tranquilizar, amortiguar, contener las pasiones. Pero eso entonces, es para no herir susceptibilidades, o que realmente hay un sentimiento en ese sentido. No, es adelantándose, porque la política se convierte como el deporte, ¿no? En pasión, fanatismo. Entonces, sabiendo lo que puede ocurrir y las consecuencias que eso puede tener para el partido, porque Danilo ama profundamente a su partido, esa es su gran casa espiritual y política, pues se adelanta y dice, compañero, porque además es la cultura absoluta de cosas. ¿Usted están satisfechos con la integración, con la composición? Absolutamente, claro. Son compañeros. Hay quien dice que hay como que está cargado del lado de los sectores que son reeleccionistas. No, en absoluto. Nosotros confiamos plenamente, compañeros de una trayectoria que nos merecen todo el respeto, todo el cariño. Es decir, César Pina Toribio, Temístocles Montaz, Alejandrina Germán, Danilo Díaz. Usted dirá, bueno, que Félix Bautista los adversó, pero Félix Bautista es un compañero que es secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Entonces, Miriam Cabral, o sea que Guaroa Guzmán, es decir, nosotros no tenemos ninguna duda sobre la idoneidad de esos compañeros, en absoluto. No, es que eso no es parte de la cultura del Partido de la Liberación Dominicana, de modo que nosotros nos sentimos muy tranquilos con eso, ¿no? Roberto, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a comerciales, volvemos, nos quedan muchos temas de interés con el vocero principal del precandidato, licenciado Danilo Medina. Bueno, esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con Roberto Rodríguez Marchena, quien es el vocero del precandidato presidencial del PLD, el licenciado Danilo Medina. Licenciado, en esta época de campaña en el que estamos ya, hay que atender a muchos cartones a la vez. Sí. Además de conquistar los votos de las bases y de todos los votantes en la próxima convención PLDista del 26 de junio, también hay que estar atendiendo lo que está pasando fuera. Y un escenario importante y que en parte ha determinado el triunfo en las últimas elecciones del PLD han sido los candidatos aliados y el llamado bloque progresista. Y muchos de los responsables de ese bloque ya han dicho que el acuerdo era con Leonel Fernández, que no con otro candidato. ¿Cuál es el pensamiento del licenciado Danilo Medina y del equipo que le acompaña en ese sentido para lograr mantener ese bloque? En Danilo hay un gran interés en mantener ese bloque progresista, incluso de ensancharlo. Ahora, es natural que en un proceso previo de negociación usted quiera hacer valer su fuerza, y muchos han dicho que van a presentar candidaturas presidenciales. Y nosotros lo vemos con naturalidad y lo recibimos como algo normal, y además yo diría que hasta saludable, porque todas esas estructuras pequeñas se van a estar movilizando en torno a sus propuestas. Fíjense la dinamización que ha habido en la Fuerza Nacional Progresista con la candidatura de Pelegrín. De modo que, y eventualmente en la APD también he oído, ¿no? Con Max Puig, todo eso dinamiza esos partidos. Entonces la movilización de esas estructuras que son nuestros aliados es positiva. Entonces, claro, ellos quieren venir a la mesa de negociación con el PLD en una posición de mayor fuerza. Y nosotros tenemos que comprenderlo como fuerza mayor, el PLD, de que ellos quieran venir a sentarse para que sus propuestas,
sus temas preferidos, los temas que ellos entienden más importantes, su participación en el gobierno, pues pueda ser mejor considerada. De manera que lo que estamos viendo, Jacqueline, no es la antesala de una crisis en la relación del bloque progresista y sus organizaciones con el PLD, sino un proceso natural de acumulación de fuerzas de parte de esas organizaciones para una negociación con el PLD. ¿Qué se va a dar? Se va a mantener el bloque progresista. Sí, Roberto, desde ya se han escrito muchos artículos, se han analizado muchos aspectos dentro del Partido de la Liberación Dominicana y muchos entienden que la situación es difícil y que una crisis grave como la del PRD o mayor se avecina. ¿Cuál es la perspectiva que tienes de lo que puede ocurrir en el PLD? ¿Hay razones para preocuparse o todo está en paz y en orden? Miren, yo no creo que hay razones para preocuparse, porque lo que hemos visto hasta ahora, es decir, usted puede hacer especulaciones, elucubraciones, podría pasar, pero lo que está sucediendo, por ejemplo, usted vio que el Partido de la Liberación Dominicana no pospuso sus eventos, ¿no? Es decir, dijimos que iba a haber una reunión del Comité Central y la hubo. Hubo reunión del comité político. Nosotros mismos habíamos adelantado, Danilo había adelantado, de que el presidente no se iba a repostular, recuérdense. Es decir, Danilo ha ganado una credibilidad enorme en la sociedad dominicana porque fue el único, el primero, que desde junio del año pasado, pues lo decía, el presidente no se va a repostular. Y eso se ha cumplido. Yo recuerdo ir a diferentes programas de televisión y hacer esta afirmación en nombre de Danilo. Y los entrevistadores me miraban y me decían, pero mire qué tonto, si todas las evidencias que tenemos es que el presidente se va a repostular, y no se repostuló. Muchos decían, el PLD va a posponer y va a haber un problema. No, lo que pasa es que muchos desconocen la cultura del PLD. Se han venido cumpliendo los pasos. Igualmente se va a dar la reunión, el Congreso Electoral el día 26 de junio. No va a haber crisis en el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que hay es una competencia. Y te voy a agregar algo más, Jacqueline. El hecho de la fortaleza de Danilo Medina, el hecho de que él pueda, según la última encuesta Gallup, y la nuestra también, pero esa encuesta era interna. Sí, era interna. Es decir, era con militantes PLDistas. Sí, así es. O sea, tanto interno como externa. Pero en la nuestra, de Sigma 2, Danilo estaba en 67%. De manera que la fortaleza de Danilo Medina es también la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso a nosotros nos hace sentir muy tranquilos. Porque, Jacqueline, estos procesos no se deciden 2 semanas antes, 3 semanas antes. El afecto político, la confianza política se forja durante muchos meses de antelación, y ya Danilo le ha ganado el corazón y la razón, es decir, esa combinación de lo racional y lo afectivo a los y las PLDistas, de manera que nosotros estamos tranquilos. Se dirán muchas cosas, que puede haber tensiones, pero recuerden una vez que Ramón incluso le llamó la atención y le gustó el comentario, que una de las características, recuerda Ramón, del Partido de la Liberación Dominicana es su capacidad de administrar civilizadamente sus diferencias, de la administración civilizada, y eso ha sido una característica del PLD, la administración civilizada de diferencias, porque las hay. Entre nosotros tres hay diferencias y es natural y es bueno que la haya. Es más, un partido tiene que alentar las diferencias, porque eso es lo que enriquece. Cuando usted tiene un pensamiento monolítico, un pensamiento único, pues usted lo que corre el riesgo de persistir en el error. Entonces, bueno, eso es lo que se da en el PLD, de modo que el pueblo dominicano puede tener plena confianza. Y ahí están los hechos, de que las cosas se están dando de acuerdo prácticamente a un libreto. Yo le decía, y perdone, aquí termino, yo le decía en un encuentro con jóvenes, que cuando veo los hechos que están sucediendo, les digo, pero a mí me parece que Danilo vio esta película, porque en mucho de lo que está sucediendo, ya le había yo escuchado a Danilo decir, tú verás que va a suceder tal cosa, tú verás que viene tal cosa. Óyeme, y ha salido así, entonces uno tiene la impresión, digo, bueno, Danilo tuvo que haber visto esta película antes. Roberto, hasta el domingo, prácticamente todas las actividades, salvo contada una que otra, fueron celebradas con los sectores externos. Así es. Ya el domingo se hizo en la circunscripción número 1. Lo del domingo que viene, lo del sábado que viene en Santiago, esto que es la proclamación oficial, ¿no? Proclamación oficial de su candidatura. Danilo. En Santiago. En Santiago, sí. No en Santo Domingo. No en Santo Domingo. El Cibao es algo muy... Cerca de Gurabo. Cerca de Gurabo, no, pero además, sobre todo, cerca de muchos afectos.
para don Juan Bosch, Santiago tenía un lugar especial. Sí, cerca de La Vega. Sí, y bueno, es la capital del Cibao, ¿no? Santiago es Santiago, de modo que es una manera muy bonita, y además el PLD es un partido muy fuerte en Santiago, y Danilo es muy pero muy fuerte, tiene grandes afectos allí, y entonces pues quiso hacer el lanzamiento. El cierre será aquí en la capital, el cierre de campaña será en la capital, pero el inicio va a ser en Santiago, de modo que... Esa actividad es básicamente con la base del partido. Es decir, con todos los miembros del partido, es decir, todos los miembros del partido están invitados, y los dominicanos y dominicanas que permítanme que aproveche el espacio de ustedes para invitar a todos los dominicanos y dominicanas que quieran ir a expresarle su afecto, su simpatía, su apoyo a Danilo, están invitados, es decir, eso... Todos los compañeros y compañeras ciudadanos de la República Dominicana están invitados. Roberto, las reglas de juego. Se supone que todos los precandidatos deben competir en igualdad de condiciones. Sí. De eso se habló al seno del Partido de la Liberación Dominicana. A lo interno hay reglas establecidas para garantizar que todos estén al mismo nivel de competencia. Sí, hay un reglamento que fue aprobado. Lo fundamental es el respeto entre compañeros, es decir, el rasgo característico de las campañas internas del PLD es que no puede haber una descalificación y respeto a ningún compañero o compañera que sea precandidato del partido. Es decir, eso es una norma, de manera que eso no se puede violar. Usted no va a ver nunca a un precandidato del Partido de la Liberación Dominicana refiriéndose en términos despectivos, de descalificatorios de otro compañero, sino que tienen que ser campañas positivas. Mitad más uno para ganar, si no segunda vuelta. Así Con es. 7 precandidatos no es un poquito difícil. Bueno, nunca ha sido necesario una segunda vuelta, por eso... Pero hasta ahora han participado 2 o 3. No, y más también. Pero siempre ha existido esta regla. Sí, es verdad, ha existido. A mí me llamó la atención de que en algunos medios, yo recuerdo uno que decía, imponen segunda vuelta, como si hubiese un deseo de hacer daño a alguien. No pensábamos, en realidad teníamos la confusión de si eso era nuevo o si se había... No, eso ha existido. Antes. Lo que pasa es que no había sido necesario, porque los distintos precandidatos habían ganado todos en primera vuelta, ¿no? Pero no es así. Bueno, muchos pueden pensar, bueno, una gran cantidad, pues pudiera pensarse que no va a ser posible una victoria de Danilo en primera vuelta, pero todo indica, bueno, por las encuestas que nosotros tenemos, por lo que dicen otras encuestas, cuando tú tienes un 64% al interno, en una encuesta Galo, pero tienes un 67 en la nuestra, tú dices, bueno, está en una posición muy cómoda. Claro, nosotros no vamos a caer en el triunfalismo, ¿verdad? Y envanecernos en esta, sino que tenemos que consolidar el voto y la simpatía de los compañeros y compañeras, pero estamos convencidos, sin que esto signifique prepotencia y respeto a los demás compañeros, que Danilo va a ganar cómodamente en una primera vuelta. ¿Por qué? Señores, es que en el PLD la gente lo que dice, después de Leonel, Danilo. Es decir, ¿cuántas veces no han escuchado ustedes decir, después de Leonel, Danilo? Y eso está enraizado en los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso yo les decía a ustedes que el hecho político más importante que ha sucedido en nuestro país fue el discurso del viernes en la noche del presidente de la República. Eso tiene una trascendencia enorme, por lo que señalaba, a lo interno del partido, para la gobernabilidad del país. Es decir, hay un antes y después de ese discurso. Hay un antes y después. Lo que pasa es que uno se queda en esto de lo que ocurrió el domingo, pero más importante de lo que ocurrió el domingo fue lo que ocurrió el viernes, señores, porque es que eso es trascendente. Y a nivel de la estructura del partido, aunque eso se cayó en el PRD se demostró que no hay que dominar la estructura del partido, pero vale la pena hacer un balance, o sea, a nivel de comité político, comité central, de toda la dirigencia del partido, ¿cómo está la simpatía del licenciado Danilo Medina? Abrumadora. Pero no es porque sea contra alguien, no es que sea contra alguien, sino la gente, como la gente entiende que después de Leonel va Danilo, independientemente de sus afectos, no es que la gente renuncie a su afecto por el presidente Fernández o renuncie a su afecto por Euclides Gutiérrez o por los demás compañeros, no, conservando su afecto, lo que entienden es que en esta ocasión, dada la situación de la Constitución de la República, de lo que dijo el presidente el viernes en la noche, pues ahora tenemos que, y además Danilo ha hecho buenas propuestas, Danilo ha construido una candidatura ganadora que le garantiza a los y las PLDistas que se pueda ganar en el próximo torneo electoral, porque también debemos decir eso. Danilo y cientos de miles de dominicanos y dominicanas
hemos construido una candidatura ganadora, que todas las encuestas, todas lo dan ganador en el 20 de mayo del año 2012. De modo que los y las PLDistas saben que con Danilo siguen en el poder y entonces se pueden hacer las cosas que ellos tienen ilusión de que se hagan. De manera que eso está muy claro. Entonces, ante esta situación, pues nos vamos con Danilo. Eso es lo que dicen. No es de ruptura, no es de desgarramiento de afecto, no. Es decir, la cantidad de personas que después del viernes se le han acercado a Danilo, personas que han militado en el afecto del presidente Fernández. Pero, y después del domingo, digo, nada más ha pasado un par de días, pero las cosas pueden cambiar mucho de aquí al 26 de junio. Es que eso es lo que te quiero decir, Jacqueline. Esto, lo que ha ocurrido el domingo ha sido una simple formalización de lo que venían diciendo las encuestas desde hace mucho tiempo. Los que estaban ahí, los que fueron formalizados, venían compitiendo en el afecto público y era una de las posibilidades lo que ocurrió allí. Incluso habían algunos más que finalmente decidieron no presentarse, de modo que la situación no va a variar, no va a variar. Ojalá, porque en el PRD Hipólito Mejía comenzó compitiendo con un 4 y terminó ganando con un 63%. Así es. No le sume tanto. No fue ¿Cuánto 63, fue 52. 52. Perdón, 52% a 46. 52%. Sí, 52%. Pues casi mitad. Danilo tiene una posición muy sólida. Yo les digo a ustedes, tiene una posición muy sólida, ha hecho toda una trayectoria dentro del Partido de la Liberación Dominicana y esas cosas no cambian de la noche a la mañana. Eso no cambia. Roberto Rodríguez Marchena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Nada, yo sé que de aquí a junio y a mayo del año que viene te vamos a tener mucho. Yo les voy a agradecer que me vuelvan a ofrecer la oportunidad, porque así siempre es muy agradable compartir con ustedes. Y esperamos, por supuesto, al licenciado Danilo Medina. Vendrá pronto, pero no se vayan a sentir mal, porque Danilo no está yendo a ningún medio de comunicación, pero ya tiene sino que sí, ya, lo hará. Y vendrá por aquí. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Nos vemos en la recta final del Telematutino 11.